más de 5 años cerrada después del incendio del 15 de abril de 2019 que la puso en peligro de caerse totalmente, finalmente se anunció la reapertura de la Catedral de Notre-Dame de París. Reabrirá sus puertas este sábado 7 de diciembre, pero hay muchas preguntas, entre ellas, ¿por qué dicen que se parece Casino de Las Vegas y no catedral? ¿Por qué todavía hay muchos andamios y grúas y talacha en el exterior? ¿Cuál es el programa de esta reapertura? ¿Quiénes van a asistir a la ceremonia? ¿Quiénes van a cantar? ¿Qué cosas nuevas va a mostrar Notre-Dame de París? ¿Qué nuevas disposiciones de acceso tendrá? ¿Se van a cobrar los 5 euros de entrada que se comentaron? ¿Sí o no? Bueno, todas estas preguntas y más vamos a contestar en este video. Comencemos. Hasta el momento del incendio, la Catedral de Notre-Dame, que es patrimonio de Francia y patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1991, recibía más o menos 13 millones de visitantes al año. Es una cifra que obviamente próximamente va a subir por la curiosidad, sea uno creyente o no. La curiosidad obviamente de ver un edificio viejo restaurado a semejanza e imagen de cómo estaba antes del percance que sufrió. Tras el incendio se presentaron varios proyectos arquitectónicos para reconstruir el techo de la catedral, que fue lo que ardió en sí, y todos prácticamente modificaban el techo en muy distintas maneras, como se puede ver en las imágenes. Al final se decidió reconstruirlo como estaba antes del incendio y con el mismo material con el que fue edificado hace 861 años. ¿Se imaginan eso? La colocación de la primera piedra de Notre-Dame se hizo en el año 1163. Bajo la inspiración de la arquitectura de aquellos años, se trabajó en esta remodelación. Si quieren saber más sobre la historia de Notre-Dame de París, sobre los proyectos de nuevo techo que se presentaron, sobre un par de cuerpos que se encontraron bajo el suelo de la catedral durante los trabajos de restauración. La otra tumba no tiene nombre, pero corresponde a un hombre que murió cuando tenía entre 25 y 40 años de edad y que su muerte pudo ser entre el siglo XIV y XVIII. Sufrió de alguna enfermedad que le ocasionó perder todos sus dientes, además de una desviación notable en la columna. Pues de todo eso y más hablo en un video anterior que les dejaré en la caja de descripción. Aquí está Notre-Dame de París, justo atrás nuestro, como podrán notar. El aforo de la catedral restaurada será de 3.000 personas. Se esperan más o menos 40.000 personas por día. Con mucho mayor demanda estos primeros meses por obvias razones, ¿no? Se espera que este año 2025 va a haber 15 millones de personas que la van a visitar. O sea, 2 millones de personas más de las visitas que recibía en promedio, que como ya mencionamos eran 13 millones al año. Ya corren en redes videos de corta duración e imágenes de cómo quedó la catedral por dentro tras su restauración. Obviamente los están soltando así como gotitas para crear expectativa antes de la inauguración oficial, que por cierto va a ser transmitida en vivo. Tomando como referencia estos videos e imágenes que circulan, resalta el juego de luces que tendrá el interior de la catedral, el color claro de sus muros y columnas, así como la disposición de las cosas. Con estas imágenes, y a reserva de lo que veamos ahora que se abra al público, el interior rehabilitado da la sensación, sí, de estar en una catedral, en un sitio religioso, pero también en una especie de museo o galería, en una exposición. Ya veremos, insisto, es una apreciación muy subjetiva a partir de las pocas imágenes que tenemos. También he leído ciertos comentarios de que el interior parece ahora centro comercial o casino de Las Vegas, porque le quitaron su sabor a viejo, sobre todo con el nuevo color de los muros. A esto que da sabor a viejo, en construcciones viejas se le llama pátina, el efecto que produce sobre materiales el paso del tiempo, vamos, lo que se va acumulando por encimita. Tras el incendio, seguramente toda la catedral terminó llena de carbón, de humo, de cenizas. Limpiarle los restos del incendio, pero dejarle la pátina acumulada hasta antes del incendio, creo que era una tarea imposible. O se dejaba como chimenea, o se limpiaba toda. La catedral está a escasas horas de reabrir para cuando suba este video.
El sábado 7 de diciembre, el presidente francés Emmanuel Macron va a dirigir algunas palabras desde la explanada de la catedral, le parvis de Notre-Dame, como le decimos en francés, pero no desde adentro, porque la ley de separación de iglesia y Estado se lo prohíbe, pues, y se tiene que respetar la laicidad. Estará el presidente francés junto a la plana mayor del catolicismo francés y también junto a varios jefes de estados que se invitaron para esta ocasión. Por cierto, es muy llamativo que no está anunciada la presencia de quien es el representante del Vaticano, el Estado que representa la corriente cristiana que confesa la Catedral de Notre-Dame, el catolicismo, pues. Me refiero, claro, al Papa Francisco. Él decidió no asistir. Tras el discurso de Macron, la comitiva ingresará a Notre-Dame. Habrá una celebración litúrgica, también el despertar del órgano y se cantará un Te Deum. En la noche habrá un concierto en la explanada con diversos artistas, entre ellos Gautier y Renaud Capuçon, Lang Lang y Angélique Kidjo, quienes interpretarán melodías sacras. Se habla de que probablemente esté Paul McCartney, pero es solo un rumor hasta ahora. Hey Jude. Pues el ex Beatle tocará en París el 4 y 5 de diciembre como parte de su gira mundial. El 8 de diciembre continúa el programa con la celebración de una misa en honor a la Inmaculada Concepción y con la consagración del altar. A esta primera misa se entrará prácticamente con invitación, pero posteriormente en la tarde a las 5:30 habrá otra misa a la cual podrán asistir pues los que quieran mientras no se exceda el cupo. Después, del 8 al 15 de diciembre habrá otras misas más, entre ellas la del 12 de diciembre dedicada a la Virgen de Guadalupe, terminando al 15 con una misa en honor a los bomberos que sofocaron el incendio y a las personas de diversos oficios que trabajaron en la catedral. ¿Pero qué creen? Los accesos para esta serie de misas volaron en cuestión de minutos apenas fueron puestas en línea, como se puede ver en la imagen. Los horarios de apertura al público para estos primeros días van a ser los siguientes. El 8 de diciembre de las 5:30 de la tarde a las 10 de la noche. Del 9 al 13 de diciembre de las 3:30 de la tarde a las 10 de la noche otra vez. El 14 y el 15 de diciembre de las 3:30 de la tarde a las 8 de la noche. Será a partir de este 16 de diciembre que el horario de apertura se va a extender y que va a ser el horario que va a tener pues todos los días del año. De las 8 de la mañana a las 7 de la noche. Y a partir de este día también se va a poder visitar, se va a poder ver el tesoro de la catedral, que está en un apartado privado y tiene un costo de 10 euros. Y ya que hablamos de costos, seguramente muchos de ustedes esperan esta parte, pues no, definitivamente la entrada a la catedral va a seguir siendo gratuita, no se van a cobrar los 5 euros de los cuales ya se habían hablado. Hay que decirlo porque hace unas semanas la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, propuso cobrar 5 euros la entrada a la catedral, pero la iglesia francesa rechazó la medida. Las autoridades francesas dijeron que las arcas del país no dan para mantener las catedrales. Háganme el favor. Y si mejor comienzan por redistribuir mejor el presupuesto que sí tienen y reinstalan el impuesto a las grandes fortunas que quitó Macron, de ahí saldría para catedrales y para mucho más, ¿no? La entrada seguirá siendo gratuita, pero a partir de ahora habrá que asegurar un boleto en línea, sea desde el mismo sitio del recinto o desde una aplicación móvil que está disponible para Android y Apple. En esta aplicación se podrá escoger el horario que más convenga y se recibirá en el correo electrónico otorgado el boleto digital que se deberá presentar en puerta. De todas formas, la catedral indicó que no va a ser un requisito obligatorio, sino que es aconsejado, porque siempre va a haber una fila para gente que viene sin boleto, pero es mejor asegurar el boleto con antelación y no formarse en unas colas que pueden durar horas, como es el caso para sitios que son sumamente visitados, obviamente. Estas primeras semanas todas las visitas serán personales. Se podrán agendar visitas grupales a partir del 9 de junio de 2025 y estas visitas grupales igualmente deberán reservarse gratuitamente en línea. Reservas que abrirán en la Semana Santa de 2025 y que no deberán pasar de 25 personas. Por su parte, los grupos de peregrinos podrán visitar el edificio a partir del 1 de febrero de 2025. En cuanto al recorrido y objetos que exhibirá la catedral, esto dice la página oficial. El recorrido de los visitantes ha sido rediseñado para ofrecer a todos
creyentes o no, una mejor comprensión del edificio y de la fe cristiana, dicen en su sitio online. El ingreso se realizará por el portal central del juicio final. Luego se seguirá un camino bíblico, educativo y simbólico que los conducirá hacia la vida y la luz. El recorrido será en el sentido de las manecillas del reloj. En la página señalan que habrá una nueva disposición de las capillas y se contará también con una aplicación móvil para ir interactuando con el recorrido. Sin duda, llamará mucho la atención en el recorrido esta estatua que ven ahora, la estatua de la Virgen con el niño, también conocida como Virgen del Pilar o Nuestra Señora de París, que regresó a su sitio en la catedral el pasado 15 de noviembre, tras haber estado resguardada durante el tiempo que la catedral estuvo cerrada en la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois, ubicada frente a uno de los accesos del Museo del Louvre. De hecho, esta iglesia y la de Saint-Sulpice, cerca del Jardín de Luxemburgo, funcionaron como sedes alternas de Notre Dame durante estos 5 años de cierre temporal. La Virgen del Pilar data del siglo XIV y fue encontrada intacta tras sofocar las llamas, como se puede ver en esta imagen. Como parte de las reliquias de la catedral, el recinto posee 3 objetos que son sumamente significativos e importantes para el creyente católico: la corona de espinas de Jesús, un fragmento de la cruz del Calvario y uno de los clavos que sirvió para fijar a Cristo en la cruz. Obviamente, y esto lo preciso yo como una persona no creyente, se trata de los supuestos objetos, ¿no? La que dicen es la corona de espinas de Jesús llegó a Francia en 1239, tras haber sido comprada por el rey francés de entonces, Luis IX, quien ordenó erigir la Sainte-Chapelle, la Santa Capilla, un recinto muy cercano a Notre Dame para resguardar este y otros tesoros del catolicismo de la época de las cruzadas. La corona pasó a inicios del siglo XIX a la Catedral de Notre Dame. La corona se podrá ver en un relicario nuevo, este que ven ahora en pantalla, y estará ubicada justo detrás del altar mayor. Sobre este tipo de objetos, su procedencia, su autenticidad y hasta sus réplicas ya hemos hablado en videos anteriores, como cuando visitamos precisamente la Santa Capilla. Nuestras caras lo dicen todo, ¿eh? ¡Wow! ¿Qué tal, Como se ve en el video, el espacio sí recrea la idea de estar dentro del viejo relicario donde la abuelita guardaba sus cosas más apreciadas. O cuando fuimos a la Catedral de Amiens a ver el supuesto cráneo de San Juan Bautista. Estamos ante una reliquia de suma importancia para el mundo católico. Otra reliquia del catolicismo que llegó a Francia en la época de las cruzadas. Durante estos 5 años de restauración de la catedral, sus reliquias estuvieron bajo resguardo en la alcaldía de París. Pero ¿qué otras cosas se podrán contemplar nuevamente en la catedral? La gente también podrá ver el órgano y los 3 rosetones, así como sus diversas capillas y su altar con su cruz dorada, totalmente limpios y restaurados en texturas y colores. Otro objeto que ya se puede admirar, y este desde afuera, es la aguja, idéntica a la que se puso a mediados del siglo XIX. La anterior gran restauración que vivió la catedral fue la que precisamente le agregó la aguja, restauración hecha hace 180 años por el ingeniero Eugène Viollet-le-Duc. Tras la Revolución Francesa, la catedral quedó prácticamente abandonada, sirviendo como almacén. En 1802, Napoleón le dio un uso como sitio católico, al coronarse como emperador en su interior para volver nuevamente al olvido. Es en 1831, con la publicación de la novela Notre-Dame de Paris del escritor Victor Hugo, que se reaviva el interés en la vieja catedral. Fue así que se llamó a su restauración. Si tienen buena vista, buenos binoculares, o un celular o cámara con buen zoom, podrán admirar el gallo que corona esta nueva aguja. Un gallo también nuevo, pues el original terminó todo abollado, como se puede ver en la imagen, y que hoy es parte de la colección del Museo de la Arquitectura y del Patrimonio. La verdad, Notre Dame se ha salvado varias veces de llegar a su fin, desde la etapa medieval hasta nuestros días. Incendios, saqueos, destrucción, falta de mantenimiento, guerras. Y ahí sigue. Aparte del programa de apertura que les he comentado, habrá otras actividades paralelas en otras iglesias y conventos de París. La gran mayoría de ellos van a ser conciertos de corte religioso y sacro.
También el Museo de Cluny o Museo de la Edad Media, desde el 19 de noviembre de 2024 y hasta el 16 de marzo de 2025, contará con una exposición dedicada a las esculturas de Notre Dame, explorando su historia y su relevancia artística. La restauración de Notre Dame se financió exclusivamente con pase de charola, haciendo vaquita literalmente. Una obra que habrá costado 846 millones de euros, según las cuentas del organismo público encargado de la reconstrucción de Notre Dame, que se llama Rebâtir Notre Dame. Y también todas las obras contaron con 2.000 obreros de todos los rubros de la construcción. Esta donación del Club Francés de Millonarios, que para muchos puede pasar solamente como filantrópica y de buena onda, tiene su doble juego. Reciben demasiadas bonificaciones del Estado francés desde que Macron les quitó el impuesto a las grandes fortunas, que la donación termina siendo relativamente aparente. De la misma manera, los donantes fueron de nueva cuenta premiados con deducción de impuestos, aunque algunos millonarios decidieron no apegarse a estas normas. También, la inmensa cantidad de dinero que rápidamente se acumuló originó un debate de tipo moral, político y hasta filosófico en Francia sobre las prioridades de los millonarios franceses y sobre la relación del clero con el discurso cristiano que profesan en relación a la acumulación de tantísimo dinero. También hay que indicar que esta reapertura no significa el fin total de las obras de la restauración. No, se abre el interior de la catedral, pero los trabajos siguen al exterior. Afuera, como vemos, hay todavía muchos andamios puestos y grúas trabajando. Se espera que todo esté realmente terminado hasta 2028. A la alcaldía de París, por ejemplo, le falta remodelar todas las calles alrededor de la catedral, un proyecto que pretende quedar como las imágenes de render que ven ahora. Esta apertura apresurada se debe a que Macron, en 2019, dijo que Notre Dame estaría restaurada en 5 años. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 años. El plazo comprometido se cumplió, pero a la catedral le faltan todavía cerca de 4 años más de trabajo. Pero Macron, a quien le urge presentar logros en Francia, pues ahora sí que ya está buscando colgarse de milagros cristianos. Como bien saben, soy atea, no creo en religiones, pero eso no me quita la capacidad de contemplación al ver edificios históricos como este, al igual que con otros templos de otras culturas y religiones diversas. Quien pueda asistir a Notre Dame, lo invito a que vaya y según sus creencias y convicciones, contemple este edificio de manera devota, de manera crítica, de manera estética, como ustedes gusten. Y lo mismo con otros edificios históricos de Francia o de donde sea. Y bueno, ¿qué tal? ¿Les gustó o no les gustó cómo quedó la catedral tras la remodelación? Díganme si son creyentes o no. Voy a leer todos sus comentarios con sumo gusto, como siempre, aquí abajo. Agradezco como siempre todos los apoyos que me mandan, que hayan visto este video hasta aquí, que comenten acá abajo, que pongan manita arriba, que compartan si es que les haya gustado. Todo apoyo suma. También muchísimas gracias a la gente que se ha unido al canal o que ha mandado super thanks. Valen 1000. Es todo para hoy. Aquí queda esta entrega y yo les voy a dejar con estas hermosas nochebuenas que tengo atrás mío, porque ya saben, es época decembrina, Navidad está a la vuelta de la esquina y también va a empezar el Maratón Guadalupe Reyes. No sé ustedes, pero yo vengo listísima. Romeritos con camarón, bacalao a la vizcaína. Nombre, mi época favorita del año. Ahí los veo. Chao, chao.